Bien, estamos con el general Óscar Naranjo, ex director general de la Policía Colombiana, quizás el policía más célebre del mundo en este momento. Fue el hombre que desarticuló los carteles de Cali y Medellín, el hombre que abatió a Pablo Escobar, que abatió también o hizo posible que fueran abatidos varios altos dirigentes de las FARC, y condujo ese proceso y condujo además la reorganización, la reforma de la policía colombiana, la recuperó del estado de marasmo, de desintegración en el que estaba, y es ahora una de las policías más reputadas de América Latina. Estamos con él para conversar acerca de todos estos temas generales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jaime, buenas tardes, un gran gusto estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Bueno, quizá podamos comenzar con el tema de cómo hizo Colombia para enfrentar el avance del crimen organizado, del narcotráfico en ese momento, los carteles que tenían un dominio increíble. Toda la sociedad, recuerdo que la sociedad colombiana convivía con eso, era la convivencia, ¿no? La gente aceptaba las cosas como si fueran casi naturales. ¿Cómo se hizo para derrotar eso y luego para pasar a la ofensiva sobre las FARC? Porque Colombia estaba retrocediendo frente al avance de las FARC. Me parece que fue con Uribe a partir del 2002 que comienza una recuperación de territorios y todo lo demás. ¿Cuáles fueron los factores claves de toda esta ofensiva, digamos? Cuando ha pasado el tiempo, Jaime, uno podría decir que Colombia tiene una curva de aprendizaje que le deja unas lecciones aprendidas. La primera lección es que se necesita voluntad política. Y realmente la sociedad, pero sus líderes políticos tienen que marcar el punto de inflexión para decir no más al delito, no más a la corrupción, no más a lo que significa ver y permitir que los delincuentes se vayan apoderando de territorios, pero también de instituciones. La segunda lección es que hay que hacerlo institucionalmente. No caben simplemente discursos retóricos de no más. Hay que apoyarse en las instituciones, y eso significa poner en marcha unos mecanismos de arquitectura institucional, de funcionamiento de las instituciones, que identifiquen niveles de coordinación mínimos al interior del Estado. La tercera lección es: sin ciudadanía es imposible avanzar. Si los ciudadanos no tienen confianza en las autoridades, si mantienen distancias con las autoridades, si hay desconfianzas, es imposible que el Estado se asegure de cerrar espacio al delito. Y ya en términos operacionales, que acabe de decir que todo esto es posible si hay inteligencia que realmente deje de ser la acumulación de información y se convierta de manera inequívoca en un instrumento para judicializar delincuentes. De acuerdo. Ahora, en el caso específico de la lucha contra las FARC y la recuperación de territorios y todo lo demás, ahí, bueno, me imagino que también la ayuda norteamericana contó, o eso tuvo un papel marginal, el Plan Colombia. No, yo creo que Colombia en eso da una lección al mundo, y es que estamos en una sociedad, digamos, global. Esa globalización incluye también procesos de delincuencia global, y por lo tanto pensás que un país de manera insular, en solitario, puede irse contra esos delincuentes globalizados sería un gran error. Y en el caso colombiano, hay que decirlo claramente, tuvimos un aliado para ese momento formidable que fue Estados Unidos, que más allá de los recursos, de la tecnología que introdujo, digamos, en seguridad, lo que produjo fue una especie de alianza que realmente iba de lo político a lo operacional. ¿Qué significa eso? Significa que identificábamos un adversario común y compartíamos sobre valores y principios, digamos, de nuestras sociedades, unos propósitos que eran comunes. Y al final la transferencia de conocimiento, yo creo que fue en ese momento lo más importante que se logró. Ahora, usted ha mencionado la inteligencia como el elemento clave para tanto la derrota de los cárteles, el desmantelamiento de los cárteles, como luego de las FARC. Pero, digamos, hacia los 90, cuando los cárteles son finalmente desmantelados, a fines de los 90 y luego en los 2000, ¿en qué estado está la policía colombiana? ¿Era capaz de realizar un esfuerzo de esta naturaleza? ¿La policía jugó un papel importante o fueron las Fuerzas Armadas principalmente las que desempeñaron ese rol? Bueno, yo diría que Colombia, digamos, que ha sido tan martirizada por décadas de violencia, ha llevado un modelo bastante singular en seguridad. Calcule
Jaime, que hoy por hoy somos la única institución policial en América Latina que depende del Ministerio de Defensa. No estamos ni en Interior, no estamos en Justicia, no hacemos parte del Ministerio de Seguridad Ciudadana, por razones de ese conflicto. Entonces, ¿qué hubo allí, digamos? Hubo primero la identificación de dos fuerzas, militar y policial, cada una con roles y misiones, pero muy articuladas en función de un único propósito, la derrota de estas organizaciones. Y por otro lado, digamos, es evidente que la policía frente al narcotráfico ha cumplido un papel histórico, pero ese papel, digamos, se fue fortaleciendo en la medida en que la policía se autodepuró, se transformó y entendió que la única manera de asegurar el resultado es teniendo la confianza de los ciudadanos. Pero, digamos, el hecho de que la policía dependa del Ministerio de Defensa en un país como el Perú, o me imagino que en cualquier otro país, llamaría un poco la atención. Acá se diría, oiga, pero la policía es una entidad mucho más vinculada a la población, la Fuerza Armada es para la lucha externa, no está preparada para, digamos, interactuar con la gente, podrían cometerse abusos, esto no suena muy democrático y sin embargo Colombia ha desarrollado una guerra bastante, digamos, dentro de los parámetros de los derechos humanos. Sí, habiendo dicho lo que dije, digamos, como una manera singular de haber enfrentado estos fenómenos, también hay que decir que en la medida en que las cosas han mejorado en mi país, el propio presidente Santos empieza a promover, digamos, la necesidad de encontrar a la policía un nicho mucho más cercano, digamos, a la autoridad civil, un nicho más enfocado en seguridad ciudadana y ya no solamente sobre la amenaza del narcoterrorismo. Por lo tanto, el deber ser se impondrá. Lo que quiero decir es que en ese momento fue una característica especial, útil, pero en la medida en que el país empieza a normalizar, realmente las causas deberán abrirse para ir al deber ser. Y el deber ser es que la policía realmente, primero tenga un mandato civil, una orientación política civil, que es centrada particularmente en asegurar el ejercicio de derechos, de libertades y de garantizar la convivencia ciudadana. Ahora, es conocido que la policía colombiana estaba en un cierto grado de descomposición, no sé exactamente cuándo, quizás en los 90, comienzos de los 2000. ¿Qué fue lo que hizo usted o qué se hizo? Usted fue el que condujo esa tarea de reorganización, de reforma. ¿Cómo fue esa reorganización, ese mejoramiento de la policía, que ahora es una de las policías más respetadas en el continente? Bueno, yo creo que la fórmula aquí también es bastante elemental, es decir, frente a la corrupción hay una receta que yo digo es universal. Primero, no negar la corrupción. Un Estado, una institución que no admite que la corrupción existe y esa corrupción la carcome, realmente camina la vida. Reconocer la corrupción. Segundo, visibilizarla. No tener temor de visibilizarla. Cuando se visibiliza es que los ciudadanos entienden que hay una nueva actitud y aumenta la denuncia. Y en tercer lugar, actuar. Es decir, visibilizarla quiere usted decir no ocultarla cuando se produce, cuando hay una denuncia. Sí, es muy usual, digamos, en América Latina la frase tapen, tapen. Claro. Cada vez que hay un episodio de corrupción, algunos dirigentes, algunos jefes policiales, lo que dicen es no, que esto no se conozca, que esto nos hace daño. Es al revés. La verdad, si la propia institución toma la iniciativa para visibilizar sus problemas y para actuar sobre ellos, el tema, digamos, cambia. Y por otro lado, una transformación de la policía tiene que estar basada en conocimiento. A veces se piensa que los cuerpos de policía se transforman simplemente dotándolos de medios tecnológicos, de comunicaciones, de movilidad, y se entiende que modernización es tener más acceso a esos bienes, a esos servicios. La verdad, la modernización viene por formación. Lo que realmente no podría decir que en Colombia sucedió y debe suceder con más intensidad porque es un proceso inacabado. Preparación, la formación de los policías tiene que tener estándares superiores. Debe quedar atrás la idea de que los policías se entrenan para actuar, no, los policías forman para atender la ciudadanía. De acuerdo. Usted menciona visibilizar la corrupción, luchar contra la corrupción, aceptar que hay corrupción. ¿Hubo un proceso de depuración, de remoción de malos policías, de policías corruptos? ¿Cuántos salieron? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Uno de mis antecesores, el general
Rosso José Serrano realmente, que fue el que enfrentó la primera crisis, por allá mediados de los 90, cuando la policía tenía cerca de 100.000 efectivos, siendo yo su jefe de contrainteligencia, retiramos de la institución 11.000 policiales en 2 años. Y esa fue una señal inequívoca al interior de la institución, pero también para la sociedad, de que no se toleraba la corrupción. Y no solamente se despidieron, porque a veces la manera facilista es decir, lo retiro y punto. La verdad es que hay que retirarlos y luego judicializarlos, porque si no uno lo está lanzando es delincuentes a la calle. Eso es lo que le iba a preguntar. Y por lo tanto fue una acción con sentidos. Primero interna, para crear un clima de no aceptación a los corruptos, de favorecer la denuncia interna contra la corrupción y romper las especies de pactos de silencio que se empiezan a dar en mundos mafiosos. Segundo, destituir a los policías que no resultaban confiables. Y tercero, judicializarlos en función de los delitos que estaban cometiendo. Entonces necesitaba, digamos, pedir pruebas para cada uno de los 11.000 casos, es decir, no debe haber sido fácil eso. Pues aquí, digamos, el gobierno en ese momento obtuvo una facultad extraordinaria a través de una ley, que era el retiro discrecional, donde un poco sobre el principio de verdad sabida, buena fe guardada, el director podía destituir los policiales simplemente en función de una duda a favor de la sociedad y de la institución. Y sobre aquellos donde había más que la duda, se procedía, digamos, con investigaciones judiciales y material probatorio. No, entonces no en todos los casos hubo judicialización. No, de esos 11.000 que le estoy diciendo, por lo menos 3.000 se fueron procesados judicialmente, los otros 7.000 simplemente se desvincularon. Claro. Ahora, claro, siempre queda la duda de qué pasa con esos 7.000, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se reincorporaron a la sociedad o se sumaron a las mafias, digamos? Pues criminológicamente, Jaime, se puede estudiar el tema. Realmente cuando un policía se convierte en un delincuente es porque la delincuencia lo instrumentaliza en función del rol que tiene y del acceso al arma que tiene y a la placa de policía que tiene. Cuando ese individuo está por fuera de la institución, pierde toda importancia estratégica para una organización. O sea que queda en la nada, digamos, algo así. Qué interesante, es importante esa observación. Menciona que para lograr la limpieza, la limpieza de la policía, en buena cuenta, la lucha contra la corrupción dentro de ella, se fomentó la denuncia interna. ¿Cómo hicieron esto? Eso es particularmente delicado, ¿no? ¿Se dieron estímulos, incentivos? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se operó ese mecanismo? Tiene que ver mucho, digamos, con la sensibilidad de los mandos. Realmente unas instituciones como las policías, que son instituciones jerarquizadas, con mandos centrales, son tremendamente sensibles al talante de sus superiores. Y realmente la cercanía del mando, a través del ejemplo, pero también con un discurso persuasivo, pedagógico, que vaya creando un clima contra la corrupción, empieza a hacer que broten, digamos, las energías de los honestos, que son la inmensa mayoría. ¿Usted cree que son la mayoría los honestos? Yo creo. ¿Sí? ¿O eso es una voluntad, digamos, es una voluntad, un deseo? No, francamente, cuando mi experiencia en Latinoamérica, digamos, y cada cuerpo de policía es diferente, etcétera, y recibe distintas presiones en función de la corrupción, mi aproximación es que quien hoy, digamos, hace parte de la policía en América Latina, es una persona que no entró allí con el fin de lucrarse. Entró, en el peor de los casos, como una oportunidad para tener un empleo digno, y en otros casos por vocación de servicio. ¿De qué se trata? Se trata de crear condiciones para que la corrupción no se instale adentro. Y a veces no basta simplemente tener políticas, como escucho de manera un poco equivocada, de mano dura contra la corrupción, etc. Mano dura no quiere decir nada. Lo que quiere decir mucho es, vamos a montar unos sistemas y unos protocolos que eviten la discrecionalidad del policía para actuar frente al ciudadano. Y ahora puedo hablar un poco de eso. Sí. Vamos a asegurar que la ciudadanía ejerza veeduría social permanente sobre la policía y vamos a llevar la policía a tener una lógica de rendición de cuentas al ciudadano. Es decir, cuando un policía se siente que su cuenta
debe ser rendida ante el ciudadano y no ante sus superiores, la actitud cambia de manera formidable. Y en el caso colombiano, por ejemplo, durante mucho tiempo, se sigue haciendo aún, hay consejos comunitarios donde los policías le dicen a su comunidad qué están haciendo y qué no están haciendo, y la comunidad les reprocha o les felicita por lo que hace. Ah, qué interesante. Ese es un mecanismo, digamos, los consejos comunitarios. ¿Hay otros mecanismos de seguridad ciudadana? Sí, hay sistemas de denuncia bajo presión, hay incentivos especiales creados por un sistema de contrainteligencia para verificar los procedimientos, pero hay lo que, digamos, se denomina un plan nacional de integridad, que supone tener las matrices de las zonas, de los territorios más afectados por la delincuencia, de los cargos más sensibles a la corrupción y de los entornos más complicados en términos institucionales. Si esa matriz, digamos, actúa como un sistema de alertas tempranas, uno no va a apagar el incendio, sino que va a prevenir el incendio para que no se suceda. Qué interesante, usted está hablando de un mapa territorial y también de especialización de la delincuencia o del crimen organizado, porque puede haber, aquí en el Perú ahora se está desarrollando mucho los sindicatos estos de construcción civil que a todas las obras a pagar un cupo, las invasiones de terrenos, hay mafias de invasiones, mafias de construcción civil, bueno, tenemos lo clásico, el narcotráfico, la minería ilegal que es muy fuerte, en fin, hay mafias de todo tipo, ¿no? Y claro, esto usted dice que habría que mapear los distintos tipos de redes ilícitas y en el territorio. Sí, realmente, digamos, un sistema anticorrupción funciona sobre la identificación del entorno. Y ese mapa del entorno donde se desempeña el policía es clave, digamos, identificarlo. Claro. Para saber cuáles son las amenazas, digamos. Amenazas que pueden ser unas muy expresas y totalmente visibles, y hay unas amenazas un poco encubiertas que normalmente poco se identifican. Y luego mapear también la situación interna, es decir, ya no el contexto, sino lo que pasa por dentro, para ver, digamos, cuál es el perfil de los mandos, cuál es la competencia de esos mandos, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo. Y debo decir, Jaime, por ejemplo, en Colombia un elemento diferencial con el resto de policías de América Latina, yo diría del mundo, fue este. Pensando en estándares superiores de desempeño, decidimos certificar la Policía Nacional con procedimientos de normas internacionales, normas ISO de calidad. Ah, qué interesante. Cuando eso se propuso, yo recuerdo los debates con mis compañeros, mis colegas me decían: oiga, mi general, usted está enloqueciendo, esto no es una empresa privada, ¿para qué nos vamos a certificar en calidad nosotros? Pues nos certificamos en calidad por dos razones. Primero, para que cada procedimiento en la policía, y hay más de 380 procedimientos certificados, se cumplan sobre un protocolo que hay que cumplir sí o sí y que hay que vigilar sí o sí. Y segundo, porque cada policía, cuando sabe que tiene que cumplir un protocolo, se empieza a apropiar de una doctrina de servicio, que es lo que pasa con la empresa privada. Claro. Y entonces crear una cultura alrededor del cumplimiento del deber. Y pone al ciudadano como el objeto de su trabajo, digamos. Claro, está en el centro. Para un policía, en estos términos, el ciudadano es su cliente. Claro. Y cada vez que está con él es el momento de la verdad. Sí, claro. Igual que sucede con un funcionario de una empresa privada. Y esta certificación, me imagino que no era a la policía en su conjunto, sino a algunas comisarías, a unidades en particular, una cosa... Pues comenzamos con pilotos, digamos, en función de las áreas más sensibles. Se certificó primero la inteligencia. Ah, se certificó la inteligencia, claro. Fue lo primero que se certificó, pero ya la policía está totalmente certificada. Pero existen, digamos, parámetros internacionales para certificar un cuerpo de inteligencia. Hay una empresa internacional que puede certificar, CSG no puede certificar, digamos, ¿quién certifica la inteligencia? ¿La inteligencia norteamericana certifica la colombiana? Pues nosotros llegamos a ese trabajo después de hablar con estas certificadoras internacionales. Ahora lo que se hizo fue certificar procedimientos de altísima calidad en función de transparencia y de eficacia. Ajá. ¿No? Y sobre esa base, digamos, hoy la policía tiene 3 o 4 certificaciones en distintas áreas. Todo lo que tiene que ver con la administración pública, pero también todo lo que tiene que ver con rendimiento, con preparación de su gente,
los currículos están certificados. Los currículos. Sí. Bueno, antes de hablar de la gestión, los currículos, usted hablaba que la formación es muy importante, una formación de primer nivel. ¿En qué consiste? ¿A qué llamamos una formación de primer nivel en el caso de la policía colombiana? Pues es muy curioso que en América Latina, que digamos en los últimos 30 años ha avanzado tanto para destruir ese fantasma del analfabetismo, uno todavía encuentra países en América Latina donde la conducta de entrada para ser policía no exige siquiera haber concluido la secundaria o el bachillerato. Sí, pues. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué estamos recibiendo justamente, digamos, los más rezagados en acceso a conocimiento cuando realmente el policía debería partir de una conducta mínima, digamos, que esté en el promedio de la sociedad? Tendría que conocer los códigos, por ejemplo, el código penal. Sí. Segundo, no puede haber procesos de formación, en nuestra opinión, inferiores a 6 meses. Pensar que un policía se forma, así sea en el nivel de patrullero más básico, en 6 meses, es un gran error, ¿no? Mínimo debería ser un año, de manera permanente y presencial, más otro año, digamos, desescolarizado, virtualizada esa formación de acompañamiento. Y tercero, hay que certificar los programas con normas de educación superior, que también lo hicimos nosotros. Realmente, y eso corresponde a una visión que fue pionera de hace muchos años. En el año 1975, la escuela de cadetes nuestra fue acreditada como centro universitario. Y realmente desde 1975 otorga créditos de educación superior, con lo cual un oficial de policía colombiano, digamos, puede homologar sus estudios en cualquier universidad en términos de educación superior. Si eso no se hace, las policías a veces piensan que sus programas son tan específicos, tan propios, que nadie tiene que revisarlos y verlos y no compiten con nadie. Mentira. La verdad, compiten en el mundo del conocimiento. Y por otro lado, es un gran error pensar que una policía debe solamente preparar a sus hombres y mujeres para el desempeño del servicio de policía. El mayor déficit en la preparación de los policías es ver cómo se administran los cuerpos de policía. Es decir, si no hay una administración gerencial, con parámetros de planeamiento estratégico gerencial, el servicio realmente es un desastre. Eso le iba a preguntar, porque ¿tiene sentido que la administración de la policía, la administración de sus niveles más altos, esté en manos de la propia policía? ¿No debería estar en manos de gerentes privados, los aspectos logísticos, los aspectos de personal, en fin, los aspectos propiamente administrativos? Pues hay distintos modelos en el mundo, digamos, hay policías en el mundo que han renunciado, digamos, a esa misión, digamos, de administrarse, de gerenciar su talento humano, de hacer las compras logísticas, de hacer planeamiento de desarrollo a largo plazo. Y hay sistemas mixtos, y yo tengo que decir que en el caso de la policía colombiana es un sistema un poco sui generis. La policía colombiana, digamos, el primer título que se le otorga a un oficial de policía, después de estar 3 años en la escuela de cadetes, es el de administrador policial. Es decir, lo que se trata es de que sea un administrador, ¿no?, de los recursos en función del servicio. Y luego, a partir de esa primera preparación y competencia, hay todo un sistema de gestión integral de la policía, que es un desarrollo, digamos, de 30 años, que hoy es muy competitivo y que ha llevado a la policía, por ejemplo, a economías de escala como esta. Administrar el talento humano, que significan 180.000 policías en Colombia hoy, llevó a los ingenieros en telemática de la policía a desarrollar el software de administración de personal, que no tuvo costo, digamos. Cuando uno sale al mercado buscando, véndame un software para administrar 180.000 personas, eso vale millones de dólares. Pues eso lo hicieron los policías a 0 costo, y hoy se está exportando a América Latina como un sistema de administración de personal. Ese tipo de cosas se pueden alcanzar. Yo lo que diría que es importante en relación con la administración son los procesos de transparencia, donde sí es necesario, sí o sí, tener a la sociedad civil, a organismos de control, auditando y supervisando y participando de los procesos de contratación. Y respecto, por ejemplo, de la tercerización, de la posibilidad de tercerizar ciertas cosas, ahora se va a comprar, por ejemplo, gran cantidad de computadoras para comisarías del Perú, que muchas de ellas no están conectadas a internet o no están conectadas entre ellas. Entonces,
Claro, se compran las computadoras y después se van malogrando, se van descomponiendo o de repente alguien se roba una parte y al final no funcionan. Digamos, no tendría sentido contratar con una empresa que la empresa ponga, ni siquiera comprar las computadoras, la empresa ponga las computadoras y las administra, las mantiene y hace que el sistema funcione. Lo mismo con los patrulleros, por ejemplo, se podría hacer. Pues no solamente tiene todo el sentido, sino que es una gran ventaja competitiva. Jaime, déjeme, yo le narro esta anécdota, digamos. Cuando yo llegué a la dirección de la policía en el año 2007, la policía tenía un inventario cercano a 6.000 computadores. Computadores de consola, de escritorio, portátil y tal. Cuando me retiré, con menos dinero del que había implicado comprar esos 6.000 aparatos, la policía, por un sistema de leasing tercerizado, hoy por 40.000 computadores al servicio. Entonces, claro, se van renovando automáticamente. Con menos recursos, seguramente. Claro, y en tecnología, hacer inversiones en tecnología son de muy corto plazo. Sí, pues, comprar equipos que se... Cada año y medio, según estas nuevas tendencias, digamos, un computador queda desactualizado. Cuando uno va a un tercero y se firma unas cláusulas de renovación permanente, usted está siempre a la vanguardia en materia de software, de hardware, y yo lo que diría es que hoy esa es la única fórmula para dotar de tecnología a una institución. No sé si usted tiene algún conocimiento de la policía peruana. ¿Qué recomendaría? ¿En qué situación, en qué estado la ve y qué cosa recomendaría? Jaime, comienzo, digamos, por mi valoración que es institucional, personal de la policía peruana, para decir que un activo como el que tiene Perú en esa materia, no solamente hay que tratar de proyectarlo para la historia y particularmente aprovechar la decisión que veo en varios de sus mandos, de sus generales, de verdaderos cambios. ¿Usted está viendo eso? Sí. Segundo, creo que en el caso Perú, y voy a lanzar una opinión sobre la cual pido excusas, digamos, porque no debería yo entrometerme, no hay que entender las inversiones, los gastos en seguridad, simplemente como algo que se hace para mantener un estatus quo frente a la delincuencia y para contener la delincuencia. Realmente la seguridad debería ser la primera inversión que hace una república. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay democracia, sin seguridad no hay crecimiento económico, eso tiene unos límites. Así es. Y por lo tanto vamos a cambiar la lógica de que cada vez que se gasta en seguridad, se gasta, hay que decir, no, cada vez que yo hago inversiones en seguridad, aumento la capacidad del país. Y tercero, creo que, digamos, de unas situaciones que se dieron en el pasado, que significan esta modalidad de 24x24, de un día sí, un día no, yo creo que hay que superarlas y hay que superarlas rápidamente. Un cuerpo de policía, el sentido de pertenencia es fundamental. Pero para un cuerpo de policía, la señal que transmite a la sociedad es lo más importante. Si el ciudadano ve que hay un policía que se desdobla en una especie de doble vida, una pública y otra privada, una institucional y otra al servicio de la empresa privada, el ciudadano realmente se pierde en el mar de desconfianza. Y por otro lado, creo que una reforma, cualquiera que se asuma en Perú en relación con el sistema de seguridad, debe ser una reforma ampliada. ¿Qué quiero decir? No solamente se trata de cambiar las policías, hay que mirar qué pasa con la justicia, hay que mirar qué pasa con el sistema penitenciario, hay que ver qué pasa con los instrumentos legales que se le entregan a autoridades administrativas para crear climas de convivencia. Al final, el éxito de esto es pensar que la seguridad no es un fin en sí misma, sino un instrumento para crear convivencia. Y si la convivencia después no es sostenible, todo lo que se hace contra el crimen cae en el vacío. En el Perú hay un problema severo de inseguridad ciudadana corriente, digamos, en las calles. Hay mucho pequeño robo, pequeños asaltos, y somos el segundo país en América Latina con la mayor tasa de victimización por delincuencia. ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia? ¿Ustedes han mejorado el aspecto de la seguridad ciudadana? Ya no me refiero a la lucha contra el crimen organizado, sino esa pequeña, digamos, tranquilidad en las calles. Eso, no, Jaime, ¿qué hacer para eso?
Jaime, déjeme decirle esto que es un poco contradictorio y paradójico. Nosotros venimos en América Latina de 15 años, probablemente los de mayor prosperidad para América Latina. ¿Qué ha significado eso? Que millones de personas nuestras que estaban en pobreza extrema han ingresado a estratos medios de la población y están teniendo más acceso a bienes y servicios. Y por lo tanto, digamos, el crecimiento de una clase media, pero también el registro de que hay más bienes circulando entre los ciudadanos, ha generado lo que uno podría decir para América Latina una especie de endemia o epidemia alrededor de los bienes patrimoniales. Lo voy a decir claramente, éramos tan pobres en el pasado que no había nada a robar. Y a los únicos que robaban eran a los ricos. Hoy están robando a los sectores populares, pero es que los sectores populares tienen acceso a unos bienes. Claro. Le menciono, por ejemplo, el celular, que claro, es hoy el objeto más robado en América Latina. Y por lo tanto hay una realidad triste, porque empezamos a crecer, empezamos a sacar gente de la pobreza extrema, pero fuimos incapaces de contener el atractivo que significaba para la delincuencia ver que hay bienes circulando en el territorio. Y por otro lado, yo lo que diría es que esta cierta tendencia regional, latinoamericana, se está enfrentando con un discurso que en mi opinión es un discurso facilista, que uno podría llamar el populismo alrededor de la ley penal. Cada vez que hay estas oleadas de inseguridad o de percepción de inseguridad o de victimización, aparece un discurso elevando penas, sí, pues, y creando más delitos. Y la verdad, no hay un solo cupo en ninguna cárcel de América Latina. Somos una de las regiones del mundo con más presos. Y sin embargo, ese sistema no garantiza ni siquiera al 20% de que un ciudadano delincuente que va a la cárcel no vuelva a reincidir. Claro. La posibilidad de fracaso del sistema carcelario hoy en América Latina es del 80%. Quiere decir que el 80% de los reclusos es reincidente en América Latina en promedio. Y por lo tanto creo que un discurso populista alrededor de las penas no sirve, no vale. Y lo que vale, digamos, es trabajar muchísimo en algo que hace parte de la esencia de un sistema de seguridad que se desprecia en América Latina, que es la prevención. Se volvió, digamos, una manera de ser en América Latina con la seguridad, ir a la reacción y a la represión del delito. Pero lo que se hace en prevención realmente es casi inexistente. Políticas de prevención situacional del delito. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero a crear condiciones, digamos, para luchar. Voy a poner un caso elemental. Hoy América Latina está enfrentando el problema de las economías criminales. Y esas economías criminales van desde lo que en algunos países llaman el gota a gota, es una extorsión, digamos, sobre créditos que se le hace a un ciudadano, o pasan por minería ilegal, o radican en narcotráfico, o están en la venta masiva de celulares. La pregunta es, ¿por qué florecen las economías criminales? ¿No? ¿Y por qué no se contienen las economías criminales en un territorio? Porque la verdad es esta, perseguimos la droga, o el oro, o los celulares, y hacemos incautaciones gigantescas de eso. Como eso no es suficiente, entonces también encarcelamos a los delincuentes y a esas organizaciones. Pero como sigue habiendo economía criminal, hay una regeneración perversa que siempre está nutriendo de nuevos delincuentes a ese mundo. Y cuando uno revisa qué se hace para prevenir el surgimiento de economías criminales, no hay nada. Le voy a poner un caso elemental. En América Latina creció la idea de que la delincuencia era sinónimo de pobreza. Y como los pobres, digamos, se les graduó automática e injustamente delincuentes, también se admitió que podían tener actividades formales. Nada más peligroso a una economía criminal, para una economía criminal, que tener al lado una economía informal. Las economías informales se van transformando en economías criminales. Y donde hay economía criminal, hay delito. Ahí es cuando yo, digamos, reclamo políticas de prevención que comienzan por cerrarle espacio a oportunidades de economía criminal. Formalizar, es decir, una política de formalización, ¿a qué se refiere? Sí, me refiero, por ejemplo, a esta realidad que es dura en América Latina. En América Latina es, digamos, uno de los lugares del mundo donde más efectivo circula en las calles. Los procesos de bancarización son mínimos. Mientras usted la economía, digamos, la alimente con una masa circulante tan alta, los procesos de corrupción, los procesos de control, los procesos de lavado de activos, los procesos de enriquecimiento ilícito van a estar a la orden del día. Una política realmente que
fuera formalizando y regulando el tránsito de bienes, el comercio, a partir ya no del efectivo, sino de un sistema bancario y financiero formal, ayudaría mucho. Pero también, digamos, con territorios donde hay economías criminales. En Perú y Colombia tenemos, digamos, tristemente en eso coincidencias enormes. Veníamos de una economía criminal de drogas. Los cultivos ciertamente eran móviles, ¿no? Pero luego estamos enfrentando una economía criminal de minería ilegal. Así es. Y la pregunta que yo me hago es, esos minas ya no son móviles. El oro no se va. ¿Qué pasa con un territorio donde está la mina y el Estado es incapaz de controlar ese territorio? Claro. Pues que hay, digamos, poderosos que manejan esas economías criminales que crean unos climas de perturbación. De acuerdo. De políticas de prevención de las economías criminales, las llama usted, o redes ilegales, o redes ilícitas, en fin, la formación de esta clase de organizaciones criminales y de economías criminales. Pero yo le estoy hablando de la cosa más menuda, del pequeño asalto, el pequeño robo, el pandillero, el chico, ese nivel primario que después se transforma también en lo otro. Sí. ¿Cómo? Jaime, mire, para América Latina, para Perú, lo digo claramente, también para Colombia, ver cómo los jóvenes empiezan a delinquir a tan temprana edad. La pregunta, por lo tanto, es ¿por qué un joven en América Latina es más proclive a delinquir? Y la respuesta, digamos, salta a la vista. Una de las respuestas es que en América Latina, tratando de avanzar para tener más cupos de educación, nos fuimos a jornadas de medio tiempo en la escuela pública. Claro, un muchacho va a la escuela 5 horas o 6 horas y el resto del día cae en un entorno de ociosidad. Pues ese joven es tremendamente vulnerable a caer en las garras del delito. Una tarea de prevención elemental sería volver otra vez, como mínimo por jornadas escolares extendidas y acompañadas que sacaran a los muchachos de las calles. Pero también me refiero a conductas que tienen que ver con lo que pasa dentro de las familias. Toda la violencia intrafamiliar de América Latina se trata evidentemente a través de notas aisladas en los medios de comunicación. Por la verdad, la realidad de violencia al interior de las familias hoy en América Latina es un verdadero drama y tareas de prevención. Pero eso es bien difícil de manejar, ¿no? Sí, pero la verdad es que hay países que a partir de visibilizar ese problema y de buscar realmente que haya focos de acción, particularmente sobre los padres de familia, que son en la mayor parte de los casos los responsables de esa violencia intrafamiliar, asuman las conductas, ahí los están cambiando. Y el otro tema en prevención es programas, digamos, para la primera infancia. Lo que aquí, digamos, se llama cuna, más, etcétera, o en Colombia de 0 a siempre. Está probado criminológicamente que si un niño entre 0 y 6 años tiene un tratamiento bajo unos estándares, la posibilidad de que incurra en delito se elimina casi totalmente. Qué interesante, qué interesante. Ahora, está todo el aspecto vinculado a la prevención, no a la prevención, pero sí a la reacción inmediata, o a la prevención operativa en el territorio. Digamos, una comisaría tiene que tener un mapa del delito, tiene que saber, tiene que poder actuar antes de que se produzcan los hechos, tiene que, no sé, y al pequeño delincuente que es tomado, capturado, tiene que recibir alguna sanción. Lo que ocurre en el Perú es que simplemente, como no tiene el nivel de delito necesario para ir a la cárcel, entonces simplemente lo sueltan. Y no hay un sistema de pequeño, no hay un juez local con un calabozo, una pequeña cárcel local por donde se pueda quedar 4 o 5 días, y si es reincidente es un mes, y si a la tercera ya, en fin, lo que podríamos llamar atención primaria de la delincuencia o de la policía. Jaime, mire, tristemente y nuevamente Perú y Colombia son los ejemplos. Como fuimos víctimas del crimen organizado, la política de seguridad, pero también la política criminal, se centró en lo penal. Y realmente se entendió que todos los delitos deberían recibir tratamiento penal. Y la verdad, como usted lo dice, en el mundo, digamos, de seguridad y de justicia, hay lo que se llama el mundo de las pequeñas cárceles.
que no necesariamente implican que el Estado debe desencadenar un tratamiento judicial con fiscales, jueces para recluir a un señor por largos años, sino que se necesita un sistema administrativo de contravenciones penales que eduquen a las personas y que sean disuasivas a esa sociedad en términos de que yo no lo gradúo delincuente por esta pequeña causa, pero estoy seguro que si no atiendo esa pequeña causa usted estará en curso en grandes causas. Claro. Ese mundo desapareció en América Latina, el mundo de las contravenciones de policía, el mundo de las pequeñas causas judicialmente hablando. Y por otro lado, digamos, lo que uno ve con mucha fuerza es que la cadena de valor de seguridad se ha ido desnaturalizando. Eso está escrito, eso hace parte de la policiología como ciencia. ¿Cómo es eso de la cadena de valor? La seguridad y la convivencia es el resultado de la aplicación de 4 ámbitos de actuación, digamos, del Estado. Prevención, disuasión, control y represión del delito. Y la verdad, nosotros cada vez que estamos frente a un delito, vamos a la última, a reprimirlo. Claro, claro. Pero la verdad es que lo primero que hay que generar es una capacidad de prevención. Y esa prevención comienza por tener los patrulleros, la policía en las calles. Si eso, digamos, no es suficiente con otras instituciones del Estado, hay que disuadir. Y entonces esa disuasión significa una policía de manera permanente, más visible, con unos instrumentos disuasivos en la calle. Si eso no funciona, hay que controlar el territorio. Entonces uno empieza a mirar de qué manera limita un poco la a las personas en la calle, pones unos ciertos controles. Y si eso no funciona, reprime. Pues ahí, digamos, como todos somos especialistas en seguridad, la verdad, lo que más nos gusta hacer en América Latina es reprimir al delito y hacerlo de manera bastante visible y notoria, como si todo se tratara de una operación especial contra la delincuencia. Y la verdad, las cosas más elementales son las que más suman a la creación de un clima de seguridad. General, usted ha estado asesorando en México, hasta hace unos meses, ¿no es cierto? De repente se retiró porque con la realidad mexicana, con esa sí ya no podía, la cosa. Digamos, ahí sí que hay problemas muy serios, ¿no? Sí, pero ¿cómo diagnosticaría usted el tema mexicano? Yo regresé, digamos, a mi país para cumplir un llamado del señor presidente de hacer parte del equipo negociador con las FARC, que a través de un proceso en La Habana, digamos, trata de poner fin al conflicto colombiano. Y lo que yo podría decir hoy, digamos, con tremendo pesar, sentimiento, es que México no se merece lo que se está sucediendo allí. El primer mensaje es, digamos, de solidaridad. Es increíble que 43 jóvenes sean desaparecidos, seguramente asesinados, como se está diciendo, y que en ese proceso hayan participado autoridades civiles y policiales. Eso es la antítesis del deber ser y por lo tanto estamos frente a un problema que debería ser, en mi opinión, la gran oportunidad para que en México, pero también en América Latina, el tema de la policía se repiense. Lo que está probado en América Latina es que cuando hay proliferación de cuerpos de policía, sin mando, sin control, sin formación, sin unos estándares mínimos de desempeño, pues se suceden estas cosas. Tienen municipales, ¿no? Cada municipalidad tiene su policía. En México debe haber unas 2.300 organizaciones policiales distintas. 2.300 y autónomas cada una. Sí, claro, son municipales, estatales y federales. Eso es. Entonces allí, digamos, hay necesidad de repensarse eso. El gobierno de México, los gobiernos en México son conscientes, digamos, de que algo hay que hacer para que haya una cierta unificación de la policía, a pesar del Estado federal. Pero realmente lo que sucedió allí es un llamado de atención muy fuerte para que repensemos, primero, que no todo el mundo puede ser policía, es decir, no se trata de uniformar la gente y decir aquí hay policías. Yo, cuando reviso América Latina, mi conclusión es, buena parte de lo que estamos llamando policías no son policías. Y yendo al tema colombiano, usted parece que ha sido designado ministro del post-conflicto, ¿no?, en Colombia, pero las conversaciones todavía no han llegado a un final feliz. Entiendo que se están estancando, hay noticias en el sentido de que ya no están progresando las conversaciones de paz. ¿Cómo está ese proceso?
Bueno, Jaime, realmente tenemos una regla, el equipo negociador, que solamente el negociador Humberto Lacalle, nuestro jefe negociador al proceso, pero desde el Perú yo lo que puedo decirle a los peruanos es que el presidente Santos ha tomado la decisión de avanzar en una solución negociada al conflicto colombiano, que estamos próximos a cumplir 2 años, digamos, de estar en esa mesa en La Habana con las FARC, y que en ese sentido, a pesar de que los avances no marchan a las velocidades que los colombianos quisiéramos, hay avances, y que desde luego hay dificultades enormes. Se trata de un conflicto que lleva 50 años y que es necesario, digamos, ponerle fin, y eso no es una tarea fácil. ¿Qué es lo que está estancando? ¿Cuál es el tema que está dificultando el avance en este momento? Pues la verdad venimos de un proceso, digamos, que significó el avance de 3 puntos de una agenda de 6, y ahora estamos en el tema de víctimas. Y yo diría que aunque los resultados, para uno decir que hay un avance ya concreto, no son fundamentales, los meses que se le ha dedicado en el proceso a que las víctimas, como está diseñado, y es la política del gobierno en esta negociación, estén en el centro del acuerdo, ese proceso ha resultado fundamental. Ha resultado fundamental, entre otras cosas, porque son las víctimas, sus testimonios, los que al final van abriendo caminos para acercar las partes, para reconciliarse, para que haya verdad y reparación alrededor de ellas, para que haya justicia alrededor de ellas. Y yo lo que diría es que hemos entrado en la etapa más decisiva y por lo tanto pues no se pueden esperar milagros en esta etapa. Bien, general, muy diplomático. Bueno, entiendo que las FARC no quieren de alguna manera reconocerse como victimarios en la medida necesaria o algo parecido. Pero hay, digamos, unos giros en ese discurso, hay distintas manifestaciones que uno podría ir interpretando que realmente, como es mi convicción, digamos, y ya aquí no quiero comprometer al gobierno ni al equipo negociador, yo sí, digamos, parto de la base de que estamos aquí sentados porque las partes, y eso incluye a las FARC, queremos llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Bien, general, muchísimas gracias por su participación en la hora N y el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias y suerte en la conferencia que va a dar ahora, me imagino que va a ser de gran utilidad para el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos, ya nos despedimos, ¿no es cierto? Nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.